Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. Solidario saludo desde esta mesa de trabajo para nuestra comunidad asociada, extensivo también a los bogotanos y bogotanas y demás personas que nos sintonizan en la región centro del país a través de esta frecuencia de La Voz de Bogotá. Vamos a estar hablando de un tema que a todos nos duele profundamente y es lo que estamos viviendo con la escasez del agua. Partimos de unas métricas que nos permiten abordar la complejidad de este tema con el invitado que estaremos presentándoles más adelante. En el año 2022, nuestro sistema Chingaza llegó a un 100% de ocupación, es decir, estaba en toda su capacidad de almacenaje de agua. Llega septiembre del año 2023 y aparece un reporte de 56.4% de capacidad en el embalse. Y abril del 2024 nos encontramos en el 15.8%. Un reporte no visto en los últimos 12 años y entonces salta la pregunta, ¿estos datos nos sirven para prever lo que estamos viviendo hoy? Identificar, analizar y gestionar planes de manejo del riesgo. Profesora Melba, Alberto y Alfredo, buenos días y bienvenidos. Esperanza, buenos días. Un saludo para todos nuestros asociados que nos están escuchando en esta mañana de domingo, sus familias, y bueno, darles un abrazo porque estamos celebrando el amor y la amistad. Y en ese marco, pues entonces queremos traer un tema que ha sido crucial en estos últimos meses en Bogotá, cuál es el problema que hoy tenemos con el agua, qué efecto hace ese, comillas, ahorro que podemos hacer, y si realmente el problema se centra ahí o hay algo más de fondo que nos puede llevar a solucionar esta crisis del agua. Hemos invitado al doctor Herman Martínez, conocido como el defensor de los árboles de la troncal de Transmilenio de la avenida 68, de los árboles de la avenida Caracas, por donde se proyecta el metro elevado, del bosque Bavaria y el bosque San Carlos y el parque El Japón principalmente. Es un activista vinculado a procesos sociales y ambientales en Bogotá, consultor y conferencista a nivel nacional e internacional en este tema tan importante. Es ingeniero químico con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, en cargos con funciones gerenciales, responsabilidad fiscal y financiera, director del estudio y diseño de un bosque urbano para la ciudad de Santa Marta, director y creador del primer jardín etnobotánico de Bogotá, el cual está en su fase de implementación y de apertura al público. Ha sido director del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, subdirector de gestión local del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, consultor en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, en el Acueducto de Bogotá, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Cundinamarca, en las alcaldías locales de Ciudad Bolívar, Kennedy y Engativá. Es decir, traemos un experto en este tema para que nos ayude a conocer qué es lo que está pasando con el cuento del agua que todos los días nos dicen que tenemos que ahorrar. Bienvenido, doctor, a este programa de Codema Hoy. Gracias, Melba. Una presentación pues muy interesante. No la conocía. Ya se me había olvidado todo lo que usted ha hecho. Y un saludo a todos los maestros y maestras en este programa de Codema Hoy. Y pues muy complacido de estar con ustedes. Alfredo, Esperanza, Alberto. Pues una mesa de trabajo muy interesante y bueno, un tema crucial que es el tema del agua. Yo quiero redondear un poco la idea de la introducción en otros aspectos, otros factores que han incidido a lo largo de esta última década, los cambios climáticos, los factores del fenómeno del Niño
y también, por supuesto, la responsabilidad que hay en quienes gerencian las entidades públicas que están al tanto, tanto en el orden distrital como nacional. Entonces, digamos que en ese panorama lo escuchamos, doctor. Bueno, lo más interesante de las ciudades modernas, entre ellas una ciudad como Bogotá, es que realmente se requiere de personas con conocimientos técnicos, conocimientos científicos para administrar la ciudad. Las ciudades se vuelven muy complejas. Por ejemplo, el tema de traerle agua a todos los hogares. Nosotros en Bogotá tenemos alrededor de 1.250.000 hogares, y traerle agua a tantas personas, pues eso requiere un conocimiento científico, técnico y de información de cómo se comporta la atmósfera. Yo conozco la empresa de acueducto porque estuve allí como asesor, y es una entidad de ingeniería y de unas profesiones realmente asombrosas. Hay ingenieros atmosféricos en el acueducto de Bogotá, y ellos tienen una dirección especializada que monitorea las nubes, los embalses, porque pues hay que garantizar que necesitamos agua. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque Bogotá ha sido una de las ciudades que se le diseñó un sistema de embalses que le da mucha seguridad, o planteaba que la ciudad tenía mucha seguridad. Casi en el año 1970, o sea, hace 54 años, se terminaron de consolidar todo el sistema de embalses. Y tenía como gerente a Francisco Biesner, que era pues un ingeniero experto atmosférico, que determinó dónde tenían que estar los embalses y le diseñó un sistema de seguridad que Bogotá podría funcionar 3 años sin que lloviera y no íbamos a tener problemas de agua. Así era la seguridad. Resulta que nosotros perdimos esa seguridad, perdimos ese margen de seguridad con los embalses. El embalse principal que Bogotá tiene es el embalse del Chuza en el páramo de Chingaza. Cuando uno va para La Calera, sube derecho, sigue en ascenso, llega a Chingaza. Entonces Chingaza es como una cresta de la cordillera oriental. Una cresta es como donde termina la montaña y sigue de ahí para abajo una falda. Entonces la cordillera ahí tiene un pico y esa es una cresta que baja y se va hacia la Orinoquía y llega a la Amazonía. Entonces nosotros estamos aquí en Bogotá, en la sabana, subimos de La Calera y llegamos a esa cresta. Entonces, Francisco Biesner, en sus investigaciones, detectó que ese era el punto donde más caía agua en toda la cordillera oriental, y ahí se diseña el embalse que le da el 70%, un poquito más, del agua a Bogotá. Pero diseñaron 9 embalses más que son como apoyo, que es por ejemplo el San Rafael, que le recibe al Chuza, se convierte en un espacio de acumulación y está ahí al lado de La Calera. Está el embalse de La Regadera, que está ahí en Usme y recibe aguas del río Tunjuelo. Está el embalse de Tibitó, que está en Villa Pinzón, y recibe el agua del río Bogotá. Y está el embalse de San Diego, Vitelma, Cisga, es otro embalse que respalda a Bogotá, y el Muña. Es una serie de sistemas de embalses donde quedó rodeado Bogotá, y si tuviéramos 3 años sin lluvia, esos embalses funcionando, nosotros no tendríamos problema de agua. Esa es la realidad de esos diseños de esos embalses. Entonces Bogotá era una de las ciudades del mundo que podía sentirse privilegiada por la disponibilidad de agua. ¿Qué pasó? Hace como 3 años, pues reunido yo con unos campesinos de ahí de Chingaza que vinieron a hablar un tema conmigo, me dijeron, Herman, qué curioso, como llueve fuerte en Bogotá,
teníamos unas lluvias muy fuertes como saliendo de la pandemia, como en el 2022, en los primeros meses unas lluvias fuertísimas. Hace como 10 meses nos llueve en Chingaza, en el páramo, y el embalse empezó a bajar. Yo puse un Twitter porque llamé a algunas personas en el acueducto y me confirmaron que no estaba lloviendo en Chingaza y las lluvias en Bogotá muy fuertes. Y no, prácticamente no volvió a llover. Es que para los datos que daba Esperanza, para que ese embalse esté en el 15%, es porque hace casi 2 años o 3 no recibe agua. Es una realidad. El acueducto venía monitoreando esta información. Ellos la venían monitoreando, se la presentaron a Claudia López, pero pues posiblemente por una decisión no quiso generar una alarma sobre la ciudad. Pero lo más preocupante es que tampoco pusieron a funcionar los otros 8 embalses de apoyo. No estaban funcionando. Y le estalla la crisis a Carlos Fernando Galán. Este año, el IDEAN, empezando este año, le presentó al presidente Gustavo Petro una información sobre el comportamiento climático del país, el IDEAN. El IDEAN es realmente una entidad científica que monitorea las condiciones atmosféricas en todo el país y tiene conexión con centros atmosféricos del mundo, de Estados Unidos, Rusia, China. En temas de monitoreo atmosférico no hay conflictos políticos. Esa es información que se comparte porque eso es una información satelital. Y ese informe tampoco fue publicado. Y es que el monitoreo de los últimos 3 años le ha permitido a todos los centros atmosféricos detectar una situación que no se había presentado en la Tierra. Y es que el Océano Pacífico es más frío que el Atlántico. Y el Océano Pacífico se empezó a calentar. O sea, el efecto del cambio climático es el aumento de la temperatura en el Océano Pacífico. Cuando a uno le sirven una taza de café como la que yo tengo acá, los fluidos van de caliente a frío. Empieza un proceso de evaporación que uno ve el humito y se enfría. Todos los fluidos viajan de caliente a frío. Entonces, el Océano Atlántico forma nubes y esas nubes, por lo frío que es el Pacífico, las arrastra esa temperatura, ese cambio, y genera unas corrientes de vientos. Entonces, las nubes se forman en el Atlántico, se vienen para el continente y la masa boscosa de la Amazonía hace que lluevan, que genere masa crítica y haya lluvia. Entonces la selva atrapa esas lluvias, luego las evapora, la selva vuelve y las evapora, las devuelve y las corrientes de aire del sur se vienen hacia el norte y el agua que llega, las nubes que llegan a Chingaza son de la Amazonía y de la Orinoquía. Entonces, al igualarse en esas temperaturas, no están viajando las nubes. Entonces, la selva amazónica no nos está mandando casi nubes. Ese es el problema que nosotros tenemos de agua. Y uno no enfría el Océano Pacífico con contratos del Estado ni con decretos. O sea, nosotros tenemos un problema estructural de la tierra y están cambiando los vientos. El agua que cae en Bogotá, las nubes que nosotros tenemos acá, son de la cordillera oriental y del piedemonte llanero, como del centro, que pegan en el piedemonte, se suben y forman la masa y llueve, pero son nubes distintas. Una pregunta, doctor Martínez, usted que, como veíamos en la presentación de su perfil, tiene tanto recorrido por este tema en tan diversas instancias, entidades. El fenómeno o la crisis que tuvo Ciudad del Cabo en el 2015, cuando también tuvo una sequía muy profunda y 3 años de un invierno seco que fueron muy difíciles de manejar. Para nosotros,
de llegar a presentarse y a continuar esta situación que usted ha relatado, que nos ha hecho el contexto, ¿cómo estaríamos? Bueno, me pone un ejemplo que me permite responderle la preocupación que el IDEAN le planteaba al presidente Petro. O sea, los últimos 3 años, esos datos de cambios de temperatura en los océanos no tiene precedentes y los centros atmosféricos trabajan y recogen una data y la comparan con periodos anteriores. Las datas atmosféricas pueden tener 100 años. El hombre no medía eso toda la vida, ¿no? El desarrollo tecnológico le permite tener ya una data de 100 años. Entonces, cuando empiezan a monitorear cómo se está comportando la temperatura, cómo se están comportando las lluvias, los vientos, todo eso, ellos lo comparan con momentos que se hayan presentado, como el ejemplo que pones de Ciudad del Cabo. Entonces, ellos tenían una comparación. Lo que le dijo el IDEAN a Gustavo Petro fue: no tenemos con qué comparar. Esto no se había presentado. Entonces nosotros no sabemos, no podemos pronosticar si viene un fenómeno de la niña, si viene un fenómeno del niño, porque no hay antecedentes que se esté subiendo la temperatura del Océano Pacífico. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio climático está calentando el Océano Pacífico. Y la descongelación de los polos pues hace que la temperatura suba. Sube el nivel del agua, pero también se le sube la temperatura. Entonces, la situación es realmente desconcertante. Si me lo pregunta a mí, pues yo estoy asustado. Porque uno dice, o sea, yo personalmente estoy realmente muy asustado. Porque ellos dicen, es que no podemos decir, va a venir el fenómeno de la niña, porque como eso no se había presentado. Y ellos hablan con centros meteorológicos de Estados Unidos, de Europa, y todo el mundo dice, no, ellos podían decir, viene una temporada de huracanes, viene una temporada de ciclones, no pueden decir en este momento eso. Entonces no sabemos para dónde va el planeta. Estaba viendo un video que llovió en el desierto del Sahara, con unas lluvias que nunca se habían visto, porque como la nube no está con el tiro natural que genera los cambios de temperatura, pues sencillamente se acumula y cayó ahí y no era previsible. Nadie podía decir eso va a pasar, porque están todos perdidos, porque es una nueva data, es una nueva información de la temperatura de la Tierra que no tiene antecedentes. Entonces, cuando me pones el ejemplo del Cabo, pues no podemos decir que eso se va a repetir. ¿Qué es lo que pasa? Pues es muy preocupante. Es que nosotros nos podemos quedar en Bogotá sin agua. Nos podemos quedar. Ahora, hay una discusión con el alcalde. Cuando Antanas Mocus fue alcalde, tuvo un daño en el Chuza. Y nosotros tuvimos racionamientos como de 1 año. Y la ciudad respondió. Y la ciudad quedó como con una cultura del agua. Bogotá consume 18 metros cúbicos por segundo. Todos los hogares. Eso es lo que nosotros consumimos. Pero no es un consumo exagerado. O sea, hay un promedio de que nosotros podemos estar gastando 30, 40 litros por persona, cuando en la costa los consumos son de 80, de 90 litros. O sea, Bogotá es una de las ciudades que menos consume agua. Consume más agua Medellín. Porque nosotros tenemos la cultura del cuidado del agua, porque tenemos cierta cultura cívica ciudadana. Entonces, cuando el alcalde pone una meta, Galán dice, tenemos que bajar a 16 metros cúbicos por segundo, y después dice, no la estamos cumpliendo, es que la ciudadanía no es capaz de bajar más. No somos capaces de bajar más, y es un racionamiento normal. El acueducto puede cerrar la válvula y decir bombeo 15 metros cúbicos por segundo. Él mismo puede generar el racionamiento diario para toda la población. Él va bajando y va bajando, sin quitar el agua. Lo que pasa es que ya nos llega menos, porque puede llegar con menos presión. Yo no sé por qué no lo ha hecho el acueducto.
¿Y qué pasa en las edificaciones Esa es la altas? pregunta, Esperanza. Puede ser que esa sea la preocupación del acueducto, por ejemplo, en los edificios de más de 5 pisos. La mayoría de edificios, hay edificios que tienen bombas para que bombean el agua para ayudarle, pero puede ser que modifique y así con el sistema de bombas que el edificio tenga, no alcance a bombear. Porque a mí me llama mucho la atención porque no lo ha hecho. Porque si nos piden más racionamiento, nosotros no vamos a dar más. Ya dimos lo que podemos dar. Precisamente la invitación del próximo domingo será en mirar estrategias para poder revertir de alguna manera este panorama que nos está presentando todo el tema climático en nuestra ciudad, acompañados lógicamente por el doctor Herman Martínez. Vamos con una información final institucional de su interés y regresamos ya para despedirnos. Codema 60 años. Bienestar y futuro para la gran familia codemada. El Departamento de Crédito de la Cooperativa informa a nuestros asociados y asociadas las fechas para solicitar créditos en este mes de septiembre. El crédito por ventanilla y crédito hipotecario hasta el próximo jueves 19. Secretaría de Educación Distrital, Fermunicipios, Universidad Distrital hasta el martes 24. Finalmente, el crédito para pago de deudas con otras entidades financieras hasta el miércoles 25. El Departamento de Educación está invitando a participar en los diferentes cursos que tiene programado este departamento. 1. El curso de alfabetización digital para adultos mayores, pensionados y o jubilados, martes y jueves, de 11 en la mañana a 1 en la tarde, presencial, gratuito para los asociados y beneficiarios, con un cupo mínimo de 25 personas y 30 horas académicas. El curso especializado de seguridad digital y plataformas para adultos mayores, pensionados y jubilados. Se realizará martes y jueves de 2 a 4 en la tarde en la Casa de Educación. El diplomado virtual en emprendimiento solidario para asociados y beneficiarios los martes y jueves de 7 en la noche a 9 en la noche. Cupo mínimo 25 personas. Finalmente, el curso virtual de educación financiera y economía familiar para asociados y beneficiarios se dictará los miércoles y jueves de 7 a 9 en la noche. Al aire, Codema Hoy, el magazine institucional de la Cooperativa del Magisterio Codema. Para el próximo 27 de septiembre, el próximo viernes, usted va a estar conformando o haciendo parte de una mesa nacional pro agua en el río Magdalena. Cuéntenos un poquito de eso así corto para dejar la invitación a quienes puedan conectarse vía streaming. Bueno, frente a la agenda que el gobierno nacional lleva de compromisos a la COP16, tiene el tema del agua, pero lo plantea de una forma muy general. Lo plantea como la gobernanza y el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Y a nosotros nos pareció que el río Magdalena era fundamental porque tiene 500 afluentes. Entonces queremos llamar la atención sobre el río Magdalena en la COP y hemos venido realizando unos encuentros, hicimos una velatón por el río Magdalena y hemos recogido todas las organizaciones sociales y ambientales de alrededor de unos 129 pueblos ribereños. Y salimos de la velatón y dijimos, hagamos una mesa nacional del río Magdalena y sus 500 afluentes, como un propósito con esta lucha del agua que se nos viene. Entonces vamos a hacer el encuentro el próximo viernes 27. Es presencial virtual porque aquí en Bogotá nos reunimos y en los municipios se reúnen los diferentes grupos, nos conectamos y aprobar esa mesa con una agenda de trabajo. Lo podemos publicar por las redes sociales de Codema Hoy. La verdad que estoy impresionada con todo este conocimiento que he adquirido hoy frente al problema del agua, con la certeza de que, pues, esto es un abrebocas. Y por eso, en el marco de lo que nosotros venimos trabajando desde el departamento,
y de los 60 años de CODEMA, aspiramos a hacer un evento amplio, con mucha participación de maestros asociados y no asociados, que tratemos este problema del agua, que lo entendamos y podamos trabajarlo desde cada uno de nuestros colegios. Muchas gracias al doctor Hedman por estar aquí con nosotros y esperamos volverlo a traer y contar con usted para ese evento. Y a ese trabajo, profesora Melba, también le estaremos haciendo seguimiento. Por lo pronto, invitarlos a encontrarnos nuevamente en 8 días, bajo la dirección de la profesora Melba Rincón Suárez, con la coordinación de Alberto Villalba, la asistencia técnica de Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y en la conducción y producción periodística Esperanza Puentes Santana. Feliz domingo, un abrazo solidario para todos y todas. Les esperamos el próximo domingo de 9:30 a 10 de la mañana con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en CODEMA Hoy. Hasta pronto.